Capítulo 13. Bazar. En nuestro octavo día en el continente de Begarit, bajamos de la plataforma de roca y nos dirigimos a Bazar. Desde nuestro punto de vista, la ciudad parecía una rosquilla. El gran lago redondo del centro estaba rodeado por un anillo de escarcha blanca, tiendas y edificios, con una pequeña zona verde en las afueras. Ahora que lo pienso, hacía tiempo que no comía nada dulce. Por fin hemos llegado, suspiró el Inalice. Ha sido una gran caminata, debo decir. Sí, no es broma. Parece que hemos cubierto mucho terreno en la última semana. Supongo que los monstruos hicieron que se sintiera aún más largo de lo que fue. El suelo en esta área no era solo arena. Había suelo de verdad, aunque su color marrón rojizo sugería que no era especialmente rico, y las llanuras estaban salpicadas de grandes rocas y algunas plantas ralas. La verdad es que me recordaba un poco al continente demoníaco. Al menos era más fácil caminar por él. Y la temperatura era mucho menos extrema aquí. Había una gran diferencia de clima en comparación con el desierto del otro lado de esa plataforma rocosa. Cuando llegamos a las afueras de Bazar, ya era de noche, y los murciélagos empezaban a revolotear por el cielo. Sin embargo, no se abalanzaron para atacarnos, y no había ningún sucú acompañándolos. Eran murciélagos normales y corrientes. Aún así, podría haber otros monstruos al acecho, aunque ahora estuviéramos cerca de la ciudad. Nos mantuvimos alerta mientras nos acercábamos a ella. Justo cuando nos acercábamos, se oyó un grito desgarrador procedente de algún lugar cercano. Al reconocer la llamada de un grifo, los dos nos pusimos en tensión al instante. ¿Viene a por nosotros? No, no lo creo. Están luchando por allí, ¿ves? El Inalice estaba mirando algo delante de nosotros, pero no pude distinguir lo que estaba mirando. ¿Quién es? No podría decirlo. Avanzamos con cautela en dirección a la ciudad. Pronto vi un pequeño grupo de personas luchando contra una manada de grifos. Había 4 humanos y 5 de los monstruos. Bueno, habían sido 6 humanos, pero 2 de ellos yacían inmóviles en el suelo. De los 4 supervivientes, uno estaba agachado y agarrándose la cabeza en lugar de luchar. En otras palabras, eran 3 contra 5. Los humanos, en inferioridad numérica, se defendían de los grifos con grandes espadas. Eran un grupo bien coordinado, pero era obvio que estaban empezando a cansarse. ¿Debemos ayudarlos, el Inalice? Ella se encogió de hombros sin compromiso. Lo dejaré en tus manos. Hagámoslo, entonces, abandonarlos probablemente me dejaría un mal sabor de boca. No vi ninguna razón para no ir al rescate. Muy bien. Cúbreme. Entendido. El Inalice ya estaba corriendo hacia adelante. Mientras se acercaba, disparé una ráfaga de ondas de choque a un grifo que estaba en el aire. Mi hechizo fue un golpe directo, el monstruo se había centrado en los enemigos que tenía delante. La onda expansiva no fue suficiente para matarlo al instante, pero lo hizo caer al suelo, esparciendo plumas en todas direcciones. El Inalice saltó sobre la bestia caída y la apuñaló en el cuello con su espada. Disparé más hechizos de viento en rápida sucesión. Mi segundo objetivo cayó por una sola ráfaga, pero el tercero logró evadir mi hechizo. Las criaturas eran conscientes de mis ataques en este momento, pero también tenían guerreros armados delante de ellos, y el Inalice estaba bloqueando su camino hacia mí. Tenía la libertad de disparar todos los hechizos que quisiera sin miedo a las represalias. Era como disparar a un pez en un barril. Una vez que me deshice de 4 de los monstruos, el último de ellos intentó huir. Lo rematé con un cañón de piedra en la espalda. Nunca era inteligente dejar libre a una bestia herida y desesperada. Una vez terminada la batalla, el Inalice y yo envainamos nuestras armas y nos acercamos al grupo de guerreros. Ha terminado. El hombre que había estado agachado y tembloroso finalmente levantó la cara. Después de mirar nerviosamente a su alrededor, sonrió con evidente alivio. Los guerreros que habían estado luchando contra los grifos se volvieron y se acercaron a él. Poniéndose en pie, el hombre comenzó inmediatamente a gritarles. ¿Qué hacen ahí parados? Ustedes. Salgan y empiecen a buscar. El guerrero al que se había dirigido asintió e inmediatamente salió corriendo. Por Dios, qué desastre, murmuró el hombre. ¿Qué diablos hacía una manada de grifos hasta aquí, de todos modos? Sacudiendo la cabeza, se volvió y se acercó a nosotros con los otros 2 guerreros a su lado. Su ayuda fue muy amable, viajeros. Permítime que exprese mi gratitud. El hombre llevaba un turbante y una túnica roja debajo de una especie de bata amarilla. Tenía un pequeño punto rojo en el centro de la frente. Llevaba un bigote largo y fino, pero no le daba un aspecto especialmente imponente. Me pareció más bien un tipo tímido, la imagen misma del estereotipo de comerciante del desierto. Eso me parecía bien.
Bueno, parecía que estabas en problemas, dije. No podíamos abandonarte sin más. La mayoría de la gente ciertamente lo habría hecho. El hombre hablaba en la lengua de los dioses de la lucha, así que le respondí del mismo modo. Afortunadamente, parecía entenderme bien. Eso era una señal esperanzadora, que las bendiciones del viento te bendigan a ti y a los tuyos. Con esas últimas palabras, el hombre se dio la vuelta y regresó con sus compañeros caídos. No es el tipo más expresivo, entonces. Los otros dos miembros de su grupo eran combatientes que llevaban una armadura roja y una prenda gruesa en forma de falda alrededor de la cintura. Estaban más equipados que el guerrero medio del continente central. Las armas que llevaban en la cadera eran grandes espadas curvadas con gruesas hojas de más de 1 metro de longitud. En realidad, había visto a menudo cimitarras similares en el continente demoníaco. Probablemente eran eficaces contra monstruos más grandes. Aún así, unas armas y armaduras tan pesadas no eran ideales para luchar contra monstruos ágiles como los grifos. Tal vez esa era parte de la razón por la que habían estado luchando. No se ven magos muy a menudo por estos lugares. El primero en hablar fue un hombre enorme con un parche en el ojo izquierdo y un tatuaje en la cara. Medía casi 1,80 m y probablemente tenía unos 40 años, obviamente un veterano experimentado. Hola, jefe. ¿Es esa chica un sucubo? La otra guerrera era una chica de piel marrón clara que miraba fijamente a Linalice. No podía ver mucho de ella debajo de la armadura, pero parecía musculosa. Habría adivinado que tenía unos 20 años. ¿Qué está diciendo, Rudeus?, preguntó Linalice en lengua humana, con cara de confusión. Ella no hablaba el idioma local. Se pregunta si eres un sucubo, le dije, también en lengua humana. Bueno, supongo que lo soy. Por así decirlo. Vaya, lo admite. Dicho esto, no tengo la costumbre de esparcir olores desagradables por todo el lugar. Le repito que a mí me huelen muy bien. El enorme hombre se volvió hacia su compañera y le dio un golpe en la cabeza. No seas idiota. ¿Qué clase de sucubo viaja con un hombre? ¿Tienes el valor de insultarles después de que nos hayan salvado la vida? La mujer gimió lastimosamente en respuesta. Pau. Pero jefe. Dijiste que una chica que aparece cuando hay murciélagos alrededor tiene que ser un sucubo. Me costó entender lo que decía. Tal vez su acento era muy fuerte. Pude entender las palabras, pero no fue fácil. Esto es exactamente por lo que te llaman cabeza de hueso, chica. El hombre, en cambio, hablaba más claramente. No sabía si hablaba con más fluidez la lengua de los dioses de la lucha o qué, pero le entendía mucho mejor. Suspirando, se dirigió a Linalice para disculparse. Lo siento, señorita. No queríamos ofenderla. Carmelita es un poco imbécil, eso es todo. El Linalice miró torpemente en mi dirección. No tenía ni idea de lo que el hombre le estaba diciendo. ¿Qué es esto ahora?, me preguntó. ¿Está tratando de hacer un movimiento en mí o algo así? No. Se está disculpando porque la mujer te llamó sucubo. Ah, eso es todo. Bueno, diles que no me he ofendido en absoluto. El Linalice dirigió su más brillante sonrisa al hombretón, provocando que se sonrojara ferozmente. Ella dice que no le importa, añadí con ayuda. No es una broma. ¿No habla nuestro idioma o algo así? No. Pero puedo interpretar para ella. El hombretón miraba ahora abiertamente a Linalice. No era difícil adivinar lo que podía estar pensando. ¿Esa es una buena mujer, o algo por el estilo? Quizás sea una pena que tenga el pecho plano. A Linalice no parecía importarle que la miraran. En todo caso, parecía orgullosa de que la miraran. Supongo que ya estaba acostumbrada. Apartando su mirada de Linalice, el hombre me miró de nuevo. Me llamo Balibadom. Gracias de nuevo por tu ayuda, forastero. Soy Rudeus Greirat, y ella es Linalice, entendido. Bueno, si alguna vez necesitas algo, ¿A qué se debe el retraso, ustedes dos?, gritó el hombre bigotudo con el que habíamos hablado antes, interrumpiendo al guerrero a mitad de la frase. Necesitamos encontrar ese cargamento ahora, UPS, lo siento. Me tengo que ir. Estoy seguro de que nuestro patrón también te recompensará más tarde. Balibadom y Carmelita corrieron hacia su jefe. Los tres tuvieron una breve charla, luego se dividieron en dos grupos y salieron corriendo en diferentes direcciones. Se fueron en un instante. ¿Qué, se van sin más? Esperaba un poco más de gratitud, dijo el Linalice. Podía entender cómo se sentía, pero no habíamos entrado en esto esperando una recompensa. ¿Parece que también han dejado a sus heridos? Miré a los combatientes caídos, dispuesta a lanzar un hechizo de curación o dos. Oh. Están muertos. Ahora que lo pienso, los supervivientes ni siquiera habían intentado ayudarles después de la batalla.
Probablemente habían sido muy conscientes de que se habían ido. Este era todavía muy joven, el pobre. Uno de los muertos era un adolescente, quizá de 18 años. Tenía un agujero en la frente donde el pico afilado de un grifo la había golpeado. Debió morir al instante. Me pregunto si dejar a los muertos donde cayeron es una tradición en este continente. Ningún aventurero decente haría algo así. Bueno, esa gente no me parecía aventurera. Como su grupo había desaparecido, quemé los cuerpos con mi magia y los enterré yo mismo. Parecía un poco despiadado, la forma en que los habían dejado aquí. El tal Balibao me había prometido que nos recompensarían más tarde, pero ni siquiera sabíamos el nombre de ese tipo con bigote. ¿Y cómo iban a venir a buscarnos si no sabían quiénes éramos? ¿Esperaban que los localizáramos y exigiéramos un pago o algo así? Bueno, da igual. No era como si hubiera intervenido con la esperanza de un gran pago o algo así. Tendría que conformarme con haber hecho mi buena acción del día. Vamos a ponernos en marcha, supongo. De acuerdo, entonces, los dos nos dirigimos hacia Bazar. Cuando llegamos a la ciudad propiamente dicha, el sol se había puesto. Sin embargo, el lugar estaba sorprendentemente bien iluminado, había grandes hogueras por todas partes, como las que se ven en una feria. El suelo alrededor de estas hogueras estaba cubierto de algún tipo de alfombra. La gente se sentaba en ellas en grupos, comiendo y divirtiéndose alegremente. Me recordó un gran picnic para ver los cerezos florecer. Todos parecían llevar turbantes en la cabeza. Los colores y los dibujos de sus ropas eran muy diferentes, pero muchos de ellos me recordaban a las ropas tribales que había visto en el continente demoníaco. ¿El Inalice y yo íbamos a sobresalir como un pulgares doloridos? No es que realmente importara. Tengo un poco de hambre, ¿no? Sí, supongo que sí. Ver a todo el mundo festejando a nuestro alrededor hizo que nuestros estómagos rugieran rápidamente. Sin embargo, primero teníamos que encontrar un lugar para quedarnos. Mientras buscaba una posada, un hombre se acercó y nos llamó. ¿Ustedes dos, quieren comer? Puedo haceros un hueco por solo 3 sins ahora mismo. Por lo que parece, su grupo estaba vendiendo las porciones sobrantes de una enorme comida que habían preparado. Decidimos aceptar su oferta. Después de todo, no se puede pensar con el estómago vacío. Una vez acomodados en la alfombra, el hombre que nos había llevado hasta allí nos tendió la mano, expectante. Voy a tener que pedirles que paguen por adelantado, amigos. Ya hemos cocinado la comida, ¿ven? Saqué 3 monedas de bronce y se las entregué. Las examinó con desconfianza. ¿Qué demonios son estas cosas? Monedas de bronce del reino de Asura. ¿El reino de qué? No puedo usar estas cosas, amigo. Como había temido, parecía que el dinero del continente central no servía aquí. Tenía sentido, en realidad. Había planeado cambiar mi moneda en algún lugar, pero aún no habíamos tenido la oportunidad. ¿Qué tal esto? Entonces, mientras intentaba pensar en mi próximo movimiento, el Inalice dejó caer algo más en la palma del hombre. Era un pequeño anillo de oro. Lo levantó y lo examinó de cerca, luego asintió felizmente y se fue a buscar otro cliente. Es mejor hacer un trueque en situaciones como esta, explicó el Inalice. De nuevo, sus instintos de veterana se pusieron en marcha. Había descubierto el movimiento correcto casi al instante. Me alegro de tenerte cerca, el Inalice. Realmente sabes lo que haces. No hay necesidad de halagos, querido. Nos acomodamos en la alfombra para esperar nuestra comida. Esto me trajo algunos viejos recuerdos de mi vida anterior en Japón. Últimamente no me había sentado mucho en el suelo. Aquí tienen, amigos. No habíamos hecho un pedido ni nada, pero nuestra comida llegó de todos modos. El plato principal era una espesa sopa de judías blancas con unos misteriosos trozos, pero teníamos carne picante al vapor como acompañamiento. También había una extraña fruta tropical con un sabor ligeramente agrio, que habían cubierto con una salsa dulce de algún tipo. La sopa dulce, la carne picante y la fruta ácida eran una combinación interesante. La comida parecía un poco escasa en el departamento de carbohidratos, pero una vez que empecé, me encontré disfrutando mucho. La sopa estaba especialmente buena. Los misteriosos trozos blancos que flotaban en ella resultaron ser arroz, en lugar de carne. Así que era una especie de gachas de arroz. No esperaba encontrar arroz aquí, precisamente en este lugar. En este clima no podía haber arrozales, así que tenían que cultivarlo en suelo seco. Había oído que eso era posible, aunque más difícil de conseguir. Fue una agradable sorpresa, y acabé engullendo la sopa en un santiamén. Mi amor por el arroz no había hecho más que crecer con los años. El simple hecho de tener una taza de arroz en la barriga me hacía sentir invencible, como si estuviera listo para conquistar el mundo.
Tendría que ver si era posible cultivar arroz en los territorios del norte de alguna manera. Si le enseñaba a Isa los fundamentos de la plantación, tal vez podría poner en marcha un pequeño campo en nuestro patio. Por otra parte, probablemente no sería correcto convertir a mi hermana pequeña en una trabajadora agrícola para mi propio placer. Oh. No te estás quejando de la comida por una vez, Rudeus. Eso es inusual. Bueno, estaba mejor de lo que esperaba, sinceramente. Incluso terminé pidiendo segundos. Nunca me quejé de la cocina de Sylphie ni de nada, para que quede claro, pero el arroz definitivamente ocupaba un lugar especial en mi corazón. Si solo tuviera unos huevos y salsa de soja para acompañarlo, todo sería perfecto. Siempre podría saltar un nido de garuda para los huevos, ¿no? Después de todo, eran pollos gigantes. Solo quedaba la salsa de soja. Tal vez este continente me sorprendiera de nuevo y encontrara algo a la venta en el mercado. Veamos si podemos encontrar una posada, entonces, pero claro, no estábamos aquí de vacaciones. Si tuviéramos un poco de tiempo extra después de salvar a Paul, tal vez podría llevar a cabo este pequeño proyecto paralelo. Ahora no era el momento. Bien, dijo Elina Lice. Creo que es mejor que dejemos la búsqueda de un guía para mañana. La mayoría de los comerciantes que nos rodeaban ya estaban cerrando sus tiendas y dirigiéndose a sus casas. Las hogueras se iban apagando una a una, y la gente parecía estar preparándose para dormir. Me pareció un poco temprano, pero estaba claro que no íbamos a poder contratar a nadie esta noche. Al ver al hombre que nos había vendido la comida antes, le llamé. Disculpe. ¿Hay alguna posada por aquí? ¿Posadas? ¿De qué estás hablando? Duerme donde quieras. Interesante. Al parecer, los visitantes de Bazar que no habían traído su propia tienda de campaña se limitaban a dormir bajo las estrellas. Aunque siempre podríamos hacernos un refugio con mi magia. ¿Dónde deberíamos instalarnos, entonces? Preguntó Elina Lice. Parece que la gente se está agrupando más cerca del agua. Bien, entonces, vamos a apartarnos un poco de la multitud. Los dos elegimos nuestro camino durante un rato, y luego encontramos un buen lugar abierto a medio camino entre dos carpas más grandes. Había guardias merodeando fuera de ellas, así que probablemente no tendríamos que preocuparnos por ningún ladrón. Esta vez hice nuestro refugio en el lado más grande. Me llevó más tiempo que de costumbre, pero tendríamos más espacio para pasar la noche. Una vez que saliera el sol, probablemente haría un calor brutal aquí dentro muy rápido, así que no lo usaríamos más que eso. Uf. Bueno, al menos hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, todo bien. Dejando caer nuestras bolsas en el suelo, nos permitimos respirar con alivio. Aún así, solo estamos a mitad de camino. Asegurémonos de estar atentos. Lo primero es lo primero, coincidió Elina Lice. Mañana compraremos las provisiones que necesitamos y nos buscaremos un guía. Pasamos unos minutos repasando rápidamente nuestras prioridades. Lo primero y más importante era cambiar nuestro dinero, comprar provisiones, confirmar la ruta Rapan y contratar un guía. También nos tomamos un poco de tiempo para mantener nuestro equipo. Elina Lice limpió su espada y su escudo, y yo revisé nuestro equipo de protección en busca de daños. Esto ya formaba parte de nuestra rutina diaria. Al cabo de unos minutos, terminamos y extendimos las pieles que utilizábamos como lecho. Pero justo cuando estaba a punto de acostarme, Elina Lice se puso en pie. Bien, entonces, voy a salir un rato. ¿Qué? ¿Va a ir a la tienda o algo así? ¿Hacer qué? Elina Lice sonrió ante la pregunta. A recoger a un hombre. En otras palabras, iba a reiniciar el temporizador de su maldición. Todavía tienes un poco más de tiempo, ¿no? La maldición de Elina Lice se ponía en marcha cada 2 o 4 semanas. El implemento mágico de Cliff duplicaba ese plazo, por lo que le quedaba al menos un mes entre encuentros. Solo habían pasado 2 semanas desde que nos fuimos, y probablemente estaba empezando a tener algún efecto en ella, pero aún no era urgente, es cierto. Pero voy a contratar a alguien de todos modos, mientras estamos aquí. Bien, este viaje iba a durar 3 meses como mínimo. Dada la incertidumbre que teníamos sobre lo que nos esperaba, 4 meses era probablemente una estimación más probable. Incluso en el mejor de los casos, Elina Lice tendría que dormir con alguien al menos una vez en ese tiempo. No había forma de evitarlo. Bien, entonces. Supongo que te veré más tarde. Sí, al final volveré. Pero no me esperes despierto. Duerme bien. Bueno, está bien, pero no hablas el idioma de aquí, ¿verdad? Eso no será un problema. Este tipo de cosas funcionan igual en cualquier sitio. Con eso, Elina Lice salió del refugio y se adentró en la ciudad. A la mañana siguiente, me desperté con gritos de «¡Ataque de hormigas!»,
mientras un ejército de hormigas de la falange descendía sobre la ciudad, y entonces me desperté de verdad. Por una vez, había tenido una noche completa de sueño, y mis sueños habían sido en su mayoría agradables. Recordé uno en el que Aisa y Norn me exigían que las llevara sobre los hombros. Cuando cargaba a Norn, Aisa se enfadaba, y cuando cambiaba a Aisa, Norn empezaba a llorar. Pero al final, Sylvie apareció y se apoderó de su premio, los hombros, para sí misma. Yo la reprendí suavemente, explicándole que todos debían turnarse, pero ella respondió, «Qué pena. Este es mi asiento ahora. Nadie más puede usarlo». Mis pobres hermanas empezaron a lamentarse miserablemente, por supuesto. Sylvie había sido una mujer adulta cuando apareció por primera vez en el sueño, pero se convirtió en una versión de 7 años de sí misma una vez que la puse sobre mis hombros. Fue un sueño bonito. Cuando me desperté y lo recordé, me encontré sonriendo. Hoy parecía que iba a ser un buen día. Al mirar, vi a Elina Alice profundamente dormida, con una expresión de satisfacción en su rostro. Parecía que se había divertido anoche. Era bueno saberlo, aunque me sentía un poco mal por Cliff. En las horas de la mañana, el bazar se había transformado por completo. La tranquilidad de la noche dio paso a una explosión de comercio animado. Los comerciantes extendían sus mercancías fuera de sus tiendas y llamaban a gritos a todo el que pasaba por allí. «Tengo grandes y jugosos melones aquí. Última oportunidad, amigos. Mañana se acaban. Aquí hay garras de grifo. 30 cinzas si compran ahora. ¿Alguien tiene tela de neinia? Yo tengo fruta de tokotsu para intercambiar». Los vendedores gritaban sus precios, mientras que sus posibles clientes les devolvían las ofertas a gritos. Algunos intercambiaban moneda, pero muchos también hacían trueques. La multitud del mercado parecía extenderse a nuestro alrededor hasta donde alcanzaba la vista. Aquí y allá, vi que se producían riñas o peleas a puñetazos, pero parecían peleas entre comerciantes, más que algo realmente peligroso. «Tengo botellas de vidrio de Vega. No voy a llevarlas más al este. ¿Alguien necesita abastecerse?» Los productos de vidrio, en particular, parecían ser un foco de comercio. Tenía que asumir que era una industria importante en esta región. Un comerciante tenía estantes y estantes llenos de recipientes rectangulares con intrincados símbolos tallados en su superficie, parecían un poco como botellas de whisky de lujo. Algunas eran de colores brillantes, pero todas eran notablemente lisas y claras. En el continente central también había vidrio, pero tendía a ser fino y solo semitransparente. Había oído que en las zonas más ricas de Asura había artesanos que fabricaban buen vidrio, pero esta región probablemente producía el verdadero material de calidad. Por supuesto, ni siquiera este vidrio era comparable al que me había acostumbrado en Japón, pero algunas de sus piezas estaban obviamente hechas a mano con cuidado. Me sentí tentado a comprar algo como recuerdo. «Rudeus, no hemos venido aquí a comprar regalos». «Sí, lo sé». Mientras el mercado bullía a nuestro alrededor, Elina Alice y yo nos pusimos a trabajar en nuestra lista de tareas de la noche anterior. En primer lugar, necesitábamos dinero. La moneda de este lugar parecía ser el cinza, algo desconocido para mí, lo que en cierto modo era emocionante. En el continente central, todo el mundo tendía a usar nombres simples como monedas de oro. Sin embargo, la moneda en sí no era particularmente diferente de cualquier otra. Era solo una pequeña pieza redonda de oro con un diseño mal estampado en su superficie. Ya había visto algunas de estas antes, en realidad, cuando pasaba por Puerto del Este con Eris. Vendimos algunas de las cosas que habíamos traído y conseguimos una buena cantidad de esta moneda local. Parecía que el trueque era muy común aquí, pero siempre era inteligente tener algo de dinero en el bolsillo. Las cosas que habíamos traído del continente central alcanzaban muy buenos precios. Para mi sorpresa, algunos cortes de cecina baratos se vendieron por el triple de lo que habíamos pagado por ellos. Si lo hubiéramos intentado, habríamos podido negociar un precio aún más alto. Me pareció que había una oportunidad de ganar dinero vendiendo carne aquí y comprando vidrio para venderlo en Ranoa, pero intentar ganar dinero con el teletransportador era buscarse problemas. Por ahora, nos aseguramos unos 5.000 cinza para pagar nuestras necesidades a corto plazo. No estaba seguro de cuánto íbamos a necesitar, pero nuestra cena de ayer solo había sido de 3 cinza. Probablemente estaríamos bien durante algún tiempo. Una vez solucionado el problema del dinero, empezamos a reunir información sobre Rapan. Al parecer, era una ciudad importante, así que no fue difícil. Tal y como nos había asegurado Nanaoshi, al parecer estaba un mes de viaje hacia el norte. Pregunté también por el camino hasta allí, solo para hacerme una idea de lo que nos esperaba.
La ruta habitual es atravesar la región de Encos y tomar el camino largo alrededor del desierto, pero últimamente ha habido muchos bandidos en ese camino, así que no es seguro. Los mercaderes más inteligentes están cortando justo a través del desierto de Ucho estos días. Dirígete al este hasta que llegues al marcador, luego ve al norte hasta el oasis. Desde allí, es un camino sinuoso hacia el oeste por un tiempo. Una vez que veas las montañas de Cara, las mantienes a tu izquierda y te diriges al norte hasta el siguiente oasis. A partir de ahí, el desierto es un poco menos brutal hacia el este. Te abres paso a través de él tan rápido como puedas, y luego te diriges al noroeste para retomar el camino normal. Fue agradable recibir una respuesta tan detallada, pero nada de esto significaba nada para mí. Había un montón de referencias a lugares específicos que no conocía, la mayoría de los cuales sonaban como montañas genéricas o parches de desierto. El mensaje básico que recibí fue que había 2 rutas para elegir, pero que si intentábamos seguir cualquiera de ellas, probablemente nos perderíamos. ¿Hay mapas de esta zona a la venta o algo así?, pregunté. Los mapas no siempre eran fiables, pero ayudaban. Por lo general, al menos podías tener una idea general de dónde estabas. Eso siempre era tranquilizador. ¿Mapas? ¿Quién demonios se molestaría en hacer algo así? No parecía que fuéramos a tener mucha suerte en este frente. Este continente aún no había encontrado su Inota Ataca. Está claro que teníamos que encontrar un guía de confianza, después de todo. Bien, entonces. ¿Sabes dónde podemos encontrar a alguien que sea capaz de guiarnos hasta Rapan? Había asumido que esto no sería un problema, pero estoy seguro de que hay gente que conoce el camino, pero no vas a encontrar ningún guía que busque clientes aquí. Esta ciudad es más bien una estación de paso en el camino. Espera, ¿en serio? Sí. Quiero decir, ¿normalmente quieres viajar entre los centros comerciales más grandes? No, ya veo. Eso tenía sentido, ahora que lo pensaba. Porque no me había dado cuenta antes de que esto podría ser un problema. El Inalice había asumido que encontraríamos un guía con bastante facilidad, pero su experiencia no era realmente aplicable aquí. Cuando visitaba un país desconocido por primera vez, siempre empezaba en las ciudades fronterizas donde los viajeros eran habituales. Pero esta vez habíamos utilizado un teletransportador para saltar al centro del continente. Esa diferencia nos había despistado. Las cosas ya no iban según lo previsto. Sin embargo, no tenía sentido entrar en pánico. La vida siempre te lanza algunas bolas de nieve. Solo llevábamos 2 semanas aquí, y el viaje habría durado normalmente un año entero. Era un progreso impresionante, se mirará como se mirará. ¿Qué harías normalmente en una situación como esta, el Inalice? Empujar directamente por la ruta más corta posible. Para ser honesta, sin embargo, he tenido suficiente de caminar por el desierto por un tiempo. Sí, lo mismo digo. ¿Qué te parece, entonces? Tal vez podamos acompañar a un mercader que se dirija a Rapan. Eso suena como un plan. Veamos si podemos encontrar uno. Aisa se las había arreglado para llegar a Ranoa rápidamente haciendo autostop con caravanas de mercaderes. No había razón para que no pudiéramos usar el mismo truco. Ni siquiera necesitábamos apresurarnos. Lo único que importaba era llegar a nuestro destino con seguridad. Señor, ¿sabe por casualidad de algún mercader que esté de camino a Rapan? No habría ninguna caravana buscando activamente guardias aquí, por la misma razón que no había guías que encontrar. Pero el Inalice era una aventurera de rango S, y yo un mago de rango agua. Si ofrecíamos dinero y nuestros servicios, podríamos encontrar a alguien dispuesto a llevarnos con ellos. Por desgracia, el hombre nos dijo que no había mucha gente que se dirigiera a Rapan en general. La mayoría de los mercaderes viajeros se dirigían a un lugar llamado Quinkara, en el este. Sin embargo, había algo de tráfico hacia el norte. Rapan era famosa por sus laberintos, que producían un flujo constante de valiosos objetos mágicos. Si te abastecías de ellos, podías venderlos a precios más altos en otras ciudades. Algunos mercaderes se ganaban la vida así. La mayoría traía piedras y cristales mágicos desde el suroeste hasta Rapan, donde vendían su carga y destinaban los beneficios a la compra de objetos mágicos. Aunque no sé si hay alguien así por aquí ahora, concluyó el hombre. Seguro que dentro de unos meses habrá unos cuantos, por lo menos. ¿Esto no era demasiado tranquilizador? Empezaba a pensar que sería mejor que hiciéramos autostop hasta esa ciudad del este. Nos desviaremos de nuestro camino, pero al menos llegaremos a un centro comercial donde podremos encontrar un guía. Aún así, intenté preguntar por la ciudad durante un rato. Casi todo el mundo se dirigía a Quinkara, y después de 1 o 2 horas, casi me había resignado a esa ruta. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, tropezamos con una pista. ¿O Rapan? Entonces querrás a Galván.
Creo que ha montado su tienda en el lado oeste del río. Ve a ver si lo encuentras. Elinalice y yo fuimos inmediatamente a buscar a este Galván. Evidentemente, había hecho fortuna recorriendo la ruta entre Rapan y una ciudad llamada Tenorio, llevando piedras mágicas a Rapan y recogiendo objetos mágicos de vuelta. La gente decía que viajaba en una caravana de 6 camellos, lo que significaba que ganaba buen dinero. No hizo falta preguntar mucho para encontrar la tienda que buscábamos. No era muy grande, pero había 6 camellos atados delante. Cuando nos acercamos, una mujer de piel morena salió del interior de la tienda. Llevaba una coraza y una falda que le envolvía la cintura. No se le veían los músculos bajo el equipo, pero parecía bastante fuerte. Tardé unos segundos en darme cuenta de que se trataba de Carmelita, la misma guerrera que habíamos conocido ayer. ¿Ustedes son esa gente? ¿De ayer? Al parecer, ella también se acordaba de nosotros, aunque parecía sorprendida de vernos. Al parecer, el hombrecillo bigotudo que habíamos salvado ayer era el mismísimo Galván. Menos mal que habíamos decidido ayudar. Galván nos recibió con una cálida sonrisa cuando entramos en su tienda. Mis disculpas por lo de ayer, amigos. Nos sorprendió ver que ya se habían marchado cuando regresamos. Al parecer, habían salido a buscar sus camellos, que habían huido en el caos, junto con la valiosa carga que llevaban. Después volvieron al lugar de la batalla y descubrieron que habíamos enterrado los cuerpos de sus compañeros y desaparecido. Galván afirmó haber pasado mucho tiempo tratando de encontrarnos esa noche. Podría haber explicado el plan antes de desaparecer, entonces, aún así, tal vez fuera solo sentido común en un lugar como este. Tu carga es lo primero, y todo lo demás puede esperar. Debe ser el destino que nos hayas encontrado así. ¿Les gustaría unirse a mi caravana como guardaespaldas? De todos modos, por lo que parece, estaba buscando contratar nuevos espadachines. Eso tenía sentido, ya que había perdido algunos ayer. ¿Qué tal 500 sin Zarrapan? ¿Qué dices? A juzgar por la forma en que recitaba cumplidos por nuestra elegante derrota de los grifos, había tenido esa idea en mente desde el principio. Me parece recordar que estuvo hecho un ovillo durante toda la batalla, pero da igual. Esto era exactamente lo que necesitábamos. De acuerdo, claro. Iremos contigo hasta Rapan, entonces. Espléndido. Eso es realmente maravilloso. Incluso estaría dispuesto a firmaros a los dos un contrato de exclusividad a largo plazo, si estás interesado. Nunca he visto un mago de tu calibre antes. Haría que valiera la pena, se lo aseguro. ¿Qué tal 10.000 sins al año? No, espera, Balibao haría un escándalo. ¿Serían suficientes 8.000? Podría. Las ofertas empezaban a ser demasiado ambiciosas, así que acabé teniendo que interrumpir. Lo siento, pero tenemos que ocuparnos de algo en Rapan. Sin embargo, tendremos en cuenta la oferta. Galván lo aceptó con bastante facilidad. Habíamos encontrado nuestro billete a Rapan. Todo estaba de nuevo en marcha. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.